Bienvenido a la panadería. Soy Daniel Bianchi y te ofrezco siempre el pan fresco de la palabra. Semejante evangelio requiere una respuesta. Respuesta que debemos buscar y respuesta que debemos dar. Pensemos juntos en algunas de esas respuestas. La primera aparece clara en el mensaje inaugural del ministerio de Juan el Bautista y que luego tomará también Jesús. Es un llamado a arrepentirse y a creer en el Evangelio. Sin este inicio no hay vida cristiana ni discipulado posible. En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, está el haber recibido el Evangelio e invitar a otros a que lo reciban. De hecho, hay una conexión entre la predicación o el anuncio del Evangelio y la respuesta que se espera. Claramente en 1 Corintios 15:1 lo dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. El anuncio del Evangelio encontró hombres y mujeres dispuestos a recibirlo y a vivir ese Evangelio a través de la perseverancia, la continuidad en el Evangelio. En tercer lugar, se habla de obedecer el Evangelio y de los que no obedecieron al Evangelio, en Romanos 10 y en 2 de Corintios. En Mateo 28, 18 al 20 se habla sobre el bautismo y también se habla de esto en Hechos 8:12. El bautismo es una de las distintas expresiones de obediencia al Evangelio. Recordemos la pregunta del eunuco a Felipe: ¿qué impide que yo sea bautizado? Habiendo creído, recibió el bautismo. Romanos 1:9 nos llama a servir en el Evangelio, a servir por causa del Evangelio, a servir a otros en el Evangelio y a servir a otros con el Evangelio. Gálatas 1:6 nos dice acerca de los que siguen un Evangelio diferente. De allí inferimos que el verdadero evangelio debe seguirse. O sea, la cuestión de fondo es: ¿qué evangelio seguís? ¿El evangelio de Dios o esos otros mensajes que parecen evangelio pero no tienen ninguna relación con él? Y esto nos lleva al siguiente punto: vivir dignamente, vivir de acuerdo a la dignidad del evangelio. Así lo dice Filipenses 1:27. Nuestra conducta, nuestra manera de comportarnos, de relacionarnos con otros, ha de mostrar la dignidad del Evangelio que decimos creer. Hay un aspecto doble, lo que no siempre tenemos en cuenta, y es el costo del Evangelio. La Escritura habla de padecer por el Evangelio y de estar dispuesto a perder todo por el Evangelio. Tanto Marcos como 2 Timoteo nos dicen esta verdad. La aventura a la cual nos llama el Evangelio requiere que colaboremos junto con otros. Sí, que lo hagamos en cooperación, en fraternidad y en servicio conjunto. Filipenses 1:5 y 1 de Tesalonicenses nos hablan de algunos de los colaboradores en el Evangelio que tuvo el apóstol Pablo. Trabajar al lado de, trabajar en compañía de, trabajar junto a colaboradores. De más está decir, ya lo hemos mencionado en el episodio anterior, que este evangelio ha de ser predicado, anunciado, compartido a todos. Y finalmente hay dos aspectos negativos, si me permiten. ¿Qué no debemos hacer con el evangelio? No avergonzarnos, en Romanos 1:16, y no poner obstáculo alguno, en 1 Corintios 9. Al contrario, como Juan el Bautista, hemos de allanar el camino, de quitar todo impedimento y toda limitación para que el Evangelio pueda correr. La pregunta para reflexionar hoy es: ¿estamos esperando respuesta del Evangelio? ¿Buscamos que haya una respuesta y más personal? ¿Cuál es y cuál ha sido nuestra propia respuesta al Evangelio? Qué bueno haber compartido este pan fresco juntos. Te espero en la próxima. Y acordate, si te fue de bendición, compartí este audio con otros.